O sea, parece que... ¿Qué es esta música? O sea, deberían de haberle puesto la música. Claro, es música de batalla. ¿Dónde está la música con lo que le íbamos a recibir? Cámbiasela ahorita. La del principio. Está bien. Es que sentimos que es más esta música. Esta es de Avengers. Sí, de Avengers. Por eso es de Vamos. Claro, Claro. exacto, épica. Es de vamos a ganar. Exacto, le de está vamos a ganar. gustando al Y esta, candidato. y esta. ¿Cuál prefiere, licenciado? Es que tenemos que confesarte una cosa, Pepe. ¿Te podemos decir, Pepe? Sí, claro, sí. Estamos muy nerviosas desde ayer. Ahora me digas eso. O sea, sentimos que viene como el chavo que nos gusta de prepa. Rebeca no sabía qué ponerse. Yo me maquillé toda la mañana en el coche. Porque estamos nerviosas. No, ya me vas a poner nervioso. No, amigo. no te Yo que pongas venía nerviosa. No te listo pongas para la nerviosa. ética. No, porque alguien en la relación tiene que traer el control y el... Tranquila, chiquita. Ya que estamos en el rollo de la música, hay que preguntarle a Pepe. Porque por ahí nos contó un pajarito que nunca ha sido a un antro. Nada, no voy a ver. Veme. Era yo un O sea, completito. nunca absoluto. hubo un... Nunca. Muy poquitas veces. Nunca. Nunca Las veía. hubo un... A ver. Uso camiseta. Esa Se le va camiseta. uno a Bueno, hacer eso está bien. Camiseta, Está pongo acá bien. los botones acá. Exacto, ese es él. Que Es... no nos vayamos a enfriar. A ver, Exacto, ¿no? para que no Veíamos le las vaya a dar. películas. O sea, La nunca venganza. fuiste así. ¿Nunca esto? Así. Veía- ¡Eo! ¡Vete, güey! ¡Vete, güey! ¡Deja de estar pichando! ¡Chale la chela! Veíamos las películas de la venganza de los nerds. Nos entusiasmábamos. Ay, ya. Claro. Y ahí vamos. Pepe. Ahí vamos en esa venganza. Si eras de chiquito el que se sacaba 10 y el que no dejaba que sus amigos le Salía en copiaran el el diccionario. examen. No, sí dejaba. Sí dejabas que Era copiara. buena onda, era buena Pero onda. eras de- nunca hubo un... Era buena onda. ¡Fondo! ¡Órale, Pepe! ¡Fondo! Era como la Cenicienta. A las 12 me convertía yo en calabaza. Oye, es que mira, la promesa que le hicimos a los cuentavientes de este programa, que no es por intricar, José Antonio, y sabemos que ha sido a muchas partes, pero este programa es número 1 a Es nivel la nacional. neta. Ok. Es la neta. Ok. Por eso venía yo nervioso. Y Por a eso pe- me peiné bien en la Exacto. mañana, me preparé. Viene con todo. una crisp white clean shirt. Sí. Pero le prometimos a los cuentavientes que a pesar de que no somos un programa político, que nos sentíamos obligados por la influencia que podemos tener en presentar no solamente a los candidatos en la forma en que nosotros lo hacemos, sino también desde enero estamos generando contenidos para que todos vayan de cara a las elecciones tomando una decisión, como digo yo, no hay que tomar decisiones permanentes basado en emociones temporales y que el 2 de julio estemos jalándonos los pelos de la cabeza. Ya ver los gringos que se les dijo, se les repitió, se les volvió a decir y ahí están llorando. Entonces que todos vayamos con conocimiento de causa y la decisión que tomemos, la tomemos informados, la tomemos con absoluta conciencia y sabiendo cuáles son las consecuencias de nuestra decisión, la que sea que sea. Claro. Y por eso te Sobre agradecemos todo que estés porque aquí. vamos a escoger una persona, pero vamos a escoger un programa. La gente, hoy que nos está escuchando, seguro cuando dijiste ahí viene José Antonio Meade, digo, no le creo. No, no es cierto, hay muchísimas Pero te voy a decir por preguntas qué lo muy dicen. interesantes. El 4% de la población solamente cree que lo que los políticos dicen es cierto. Y la verdad es que los políticos dicen mucho en campaña. Y por eso vale la pena escucharlos. Porque eso que dicen en campaña se va a convertir en programa de gobierno. Y hay programas de gobierno buenos y programas de gobierno malos. El país no está destinado a seguir avanzando. Está destinado a tener un gran futuro si vamos juntos tomando las mejores decisiones. Por eso son tan importantes las elecciones. A los políticos nos oye siempre decir, es una elección histórica. Claro. Aquí vamos a definir el futuro del país. sí. ¿Y saben qué? Sí es cierto. Claro. Sí, las elecciones son históricas, sí definen futuro y sí hay buenas decisiones y buenos programas de gobierno y sí hay ideas malas, no por viejas. Las ideas viejas casi siempre son buenas y por eso se van haciendo permanentes. Hay ideas malas y las ideas malas nos hacen daño. Oye, pues déjame decirte que les pusimos un hashtag, gatito pregúntale a Meade, para que todos los cuentavientes mandaran sus preguntas. La verdad es que hay preguntas súper inteligentes, súper profundas y súper importantes y relevantes para todos. Y de lo primero que te quiero pedir es, en los debates, no sé si se te ha comentado, no se entiende nada. Todo el mundo se queda súper confundido, no hay claridad, como que ya no dio tiempo, como que todos hablan como políticos, entonces como que ya no entendiste y entonces hay pleito. Entonces, esta es una gran oportunidad para que todos entendamos, hablando con peras y manzanas, Pepe. Listo.
Con peras y manzanas, no empieces con coadyuvar, circunscribir, combinar, subrayar, nada de eso. Habilitante, nada de eso. Nada de eso. Con palabras normales, lo que todos queremos entender. A ver, voy a empezar por... Creo que lo que más preocupa es que en México todos sentimos que urge un cambio. Y voy a empezar por una de las preguntas más difíciles. Sin duda alguna, en las encuestas de opinión que nosotros hacemos en el programa y en las redes sociales y el termómetro que tenemos de toda la gente que nos sigue es, no, sin duda alguna, está clarísimo que José Antonio Meade es el candidato más preparado y con más experiencia. Secretario de Hacienda, pero de Sedesol, pero de Relaciones Exteriores, pero de Energía, pero de Hacienda otra vez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito. Bueno, la lista es interminable. Casi parece ya el directorio de la red federal. Sí. O sea, 5 secretarías. Ok. Si alguien conoce las entrañas de lo que es manejar un país y lo complejo que es hacer que un país funcione desde el punto de vista económico y todo lo demás, eres tú. Pero dicen, no voy a votar por José Antonio Meade porque es del PRI. Punto y se acabó. Mira, yo creo que la respuesta es muy clara. A ver. Uno, en una elección, sobre todo cuando escoge presidente, está escogiendo una persona. Si revisamos en México cómo está dividido el poder, el poder legislativo son muchos, el poder judicial son muchos, el poder ejecutivo es una persona y esa responsabilidad no se comparte, no se delega. El único compromiso que yo tengo es con México. Así he participado. Hoy participo después de una profunda transformación en el PRI. En el PRI leyeron bien que había un problema de desconfianza, que había un problema de distancia. Y lo que resolvieron, y fue una decisión valiente, fue vamos a buscar fuera del PRI. Porque tú no eres militante del PRI. De ningún partido. Per se. De ningún partido. Yo soy servidor público. A mí me encanta mi trabajo. A mí me encanta la oportunidad desde el gobierno de ayudar a transformar el país. Yo nunca pensé buscar un espacio político. Siempre pensé y me motivaba y lo quería hacer desde chiquito, que desde el gobierno uno puede transformar al país y transformarlo para bien. Y estoy seguro que México tiene un gran destino. Y la oportunidad que hoy me da el PRI de hacer equipo y de contender. Porque el PRI escogió a un ciudadano por primera vez. Bueno, fue a una asamblea y se puso a pensar en la pregunta que tú ahorita haces. Porque no solamente es el PRI, es el PAN, es el PRD, son los partidos, es el gobierno. La gente no le gusta el gobierno, no le tiene confianza a los partidos. En México, en Estados Unidos, en Europa, hay una crisis de partidos. ¿Cómo le hacemos para cambiar eso? Y el PRI planteó una respuesta que fue profundamente transformadora. Vamos a abrirlos. Vamos a abrir las puertas a un ciudadano y vamos a presentarnos en equipo con un ciudadano para el puesto más importante y uno en donde solamente él va a tomar decisiones. Ok, entonces, ¿qué le dirías a todos los indecisos, todos los que dicen, me encanta José Antonio Meade, clarito se ve que es una pistola, que le sabe cañón, pero, ay, es que me da miedo que no vaya a ser que yo lo escoja, que él gane y que él vuelva a ser víctima del sistema del gobierno? Acá el sistema, y por eso es lo fascinante de trabajar en el gobierno, el sistema lo va transformando uno. Uno va cambiando su entorno y sus circunstancias. Ningún puesto que yo he tenido se ha quedado igual después de que yo lo tuve. Mira, a mí a los 33 años, estaba yo bien chiquito, me hicieron director general de Banrural. Banrural era un banco que trazaba sus orígenes a 1924. Era un banco que estaba integrado por 13 bancos. Era un banco enorme. Yo llego de director general al banco y me doy cuenta en muy poco tiempo. A mí me nombran un 10 de mayo, un Día de las Madres además. Porque el banco no estaba funcionando. El banco perdía 10,000 millones de pesos cada año. Y prestaba solamente 2,000 millones de pesos. Bueno, ¿qué había que hacer en ese banco? Pues una transformación tan profunda que lo cerramos. Yo llego en mayo y el banco se cierra. El siguiente año la ley se aprueba en diciembre y lo transformamos por una institución que hoy cumple en junio 15 años. Bueno, eso es lo que hay que hacer desde el sector público. Transformar. México va a cambiar. La única duda es qué cambio queremos. Y en la elección vamos a estar afectando nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Por eso hay que ponerlo en manos del que tenga mayor experiencia. No le vamos a poder explicar a nuestros hijos que teniendo la alternativa de votar por alguien que ha sido honesto y que tiene experiencia, no nos dimos la oportunidad de juntos hacer equipo para dejarle a nuestros hijos un mejor país del que hemos recibido. A ver, ahí te va otra.
Vamos a ser honestos, cuentavientes. Es bien fácil prometer un cambio y casi decir que este país en 6 años lo vamos a convertir en Finlandia, por 2 razones. Porque pues, es fácil prometer cosas, ¿no? Y es fácil decirlo cuando necesariamente no tienes la experiencia de lo complicado que es mover a un monstruo como un país. O sea, todos los que me están escuchando que son empresarios, no importa si son pequeñas, medianas o grandes empresas, el coco de, hijo, se quejó un cliente porque la recepcionista le contestó mal, pero entre tú, el director general de la empresa y la recepcionista, hay 350 empleados, entonces no te diste cuenta y por eso perdiste un dineral, pero entonces el güey de ventas anda chismeando en la oficina. O sea, correr una empresa, para los que somos empresarios, es un infierno. Es bien no difícil. Quiero pensar lo que es la complejidad de correr un país. A ver, mira, salir adelante en familia. Porque Sí, nos bueno. están escuchando muchos. Que el niño no quiere comer, que el marido le habló golpeado, Que que la entonces salud, te peleaste con que la él, escuela, que fulano que se el rompió el negocio brazo. familiar. Totalmente. Todos los días hace un esfuerzo por salir Entonces, adelante. mi punto es muy fácil prometer que esto va a ser Suecia en 6 años, o que vamos camino hacia Suecia, y que esto va a ser una cosa increíble. Yo puedo prometer las perlas de la Virgen y un rosario de disparates, diciendo que todos vamos a tener mejor salud, mejor educación, un mejor servicio, más seguridad, menos corrupción, bla, 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 bla. Di la neta, Pepe. ¿Y sabes qué también decimos? Ajá. Que le hace mucho daño al país, que todo lo que se hizo antes estaba mal. Claro, claro. Y que todo lo que vamos a hacer nosotros Ahora va a sí ser va a la estar neta. bien, claro. Eso le hace mucho daño al país. Claro, claro. Ahora, tú ya has estado adentro 20 y pico de años. Tú sabes qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Qué se puede hacer en 6 años? Y neta, que no nos cuente, ¿no? Por ejemplo, oye, pues voy a reconstruir todos los hospitales de México, va a costar 50,000 millones de pesos. O sea, suena muy sensacional. ¿De dónde va a salir el dinero? Mira, 6 años no va a cambiar todo el país, pero 6 años es mucho tiempo y se puede hacer una gran diferencia y se pueden consolidar muchas cosas que están bien aunque pueden ser mejores y se pueden corregir muchas cosas que están mal y hay muchas cosas que están mal. Y 6 años alcanza el tiempo para ir marcando rumbo y México sí puede ser un gran país. México no solamente puede ser, es una gran potencia. A ver, somos la 14ª economía más grande del mundo. Somos el 6º país más visitado en el mundo. Ningún país tiene más biodiversidad que nosotros. Somos un país joven. La mitad del país tiene menos de 27 años. Ahora, somos un país con enormes retos. Somos un país en donde los jóvenes no terminan la preparatoria, en donde muchos jóvenes no llegan a la educación superior, en donde hoy en México hay 12 millones de mexicanos que queman leña en su casa para calentarla. Bueno, podemos cambiar la realidad en materia de pobreza, podemos recuperar la tranquilidad y podemos darle al país rumbo para que sean esos empresarios que tú dices los que enfrenten un mejor ambiente para que hacer negocios sea menos difícil, Claro. que sea menos complicado, que le quitemos el gobierno de encima, que de veras desregulemos. Sí hay muchas cosas que podemos cambiar y transformar para bien. Mira, que nos están escuchando no se van a acordar. 1988, yo terminaba la preparatoria. En México nos quedamos sin pasta de dientes y sin azúcar. Nos quedamos sin carne, nos quedamos sin papel de baño. El gobierno decidía todas y cada una de las inversiones extranjeras. Mi papá trabajaba en una secretaría que entonces se llamaba Industria y Comercio. Y se juntaron para resolver si podían dejar a unos inversionistas poner una franquicia de un restaurante de comida rápida. Ya había un solo restaurante de comida rápida de esa marca en México. Y decidieron que no. Que con un restaurante de comida rápida en México era suficiente. Imagínate tú ese tipo de gobierno, de visión, de país. La transformación ha sido bien profunda. ¿Qué nos falta? Nos falta que ese comercio y que esa inversión le llegue a mucha más gente y que cerremos brechas muy importantes para el país. Bueno, hoy quien nos está escuchando, las carreteras en 88, las de 4 carriles terminaban en Querétaro. No había autopistas de 4 carriles en el país. Hoy, como dice el anuncio, de Mérida hasta Ensenada, podemos ir en carreteras de 4 carriles. Eso quiere decir que cada elección nos va ayudando a mejorar, les va ayudando a las familias a tener mejores oportunidades. Hay muchas cosas, insisto, que hay que cambiar, empezando por la seguridad. Claro. Sí son 6 años, mucho tiempo, en donde se pueden lograr muchas cosas en beneficio de las familias. Ahorita voy a empezar a hacerle preguntas en un momento más después del corte de las que mandaron ustedes, cuentavientes. Pero a ver, Pepe, estoy de acuerdo contigo que no todo lo que se hizo antes
no sirve para nada y hay que desecharlo y hay que rehacerlo. Hay muchas cosas sobre muy todo porque no lo hicimos nosotros. Claro, claro. La verdad es que el país se transforma con el esfuerzo de tus cuentavientes, que son los que se esfuerzan a diario por generar empleos, por invertir, por ayudar. Sin embargo, sí entiendes la furia y el enojo sobre muchas cosas de la gente. Empezando por la seguridad, siguiendo por la pobreza y por el tema de corrupción. En México hoy vivimos, y lo vemos en la campaña, vemos un país que tiene miedo por la inseguridad, una inseguridad que no hemos podido resolver, que tiene un coraje profundo por la corrupción y los privilegios, y que tiene una frustración de que hay algunos temas vinculados con pobreza que no hemos podido resolver. Pensar que hoy en México hay gente que no tiene drenaje, que hay gente que tiene piso de tierra en su vivienda, que hay niños que nacen en pobreza extrema. Pero pues eso nos da una profunda frustración y nos debe de comprometer a todos a hacer un mejor trabajo en beneficio de entrada de esos tres temas, de un México en donde sí podamos tener tranquilidad, que podamos tener orgullo de nuestros servidores públicos y que podamos resolver el problema de la pobreza. Ok, regresando del corte, ¿cuáles son como las 4 cosas o las 3 cosas que son tu prioridad, que son tu obsesión, qué es lo que primero quieres cambiar, qué es en lo que primero quieres trabajar y como tu gran promesa de proyecto para todos los que están escuchando? Y las preguntas que mandaron con el hashtag Pregúntale a Mid, regresando del corte, con el candidato a la presidencia José Antonio Mid, solo por W Radio. Orgullosamente podemos decir que ya somos trending topic con el hashtag Pregúntale a Mid, porque como les prometimos en enero, en su momento íbamos a traer a los candidatos a la presidencia para platicar con ellos como, ya saben, a nuestro estilo, cuentavientes, hablando las cosas como son y sin coadyuva, subraya y circunscribe. Y estamos platicando con el candidato José Antonio Mid, que la verdad es que la gente está súper contenta porque estás hablando... Sin coadyuva, circunscribe, exacto. Y tengo muchísimas preguntas que prometo que voy a hacer antes de que se vaya José Antonio Mid. Pero vamos a empezar con la primera. Una cuentaviente dice, yo a usted lo admiro y lo respeto mucho, pero estoy muy, muy enojada. ¿Qué hago? Mira, tenemos razón en estar enojados. No podemos acostumbrarnos a vivir con miedo. No podemos acostumbrarnos a vivir sin estar muy orgullosos de nuestros servidores públicos. No podemos acostumbrarnos a vivir con la frustración de la pobreza. Pero en esta elección tenemos la oportunidad de armar un muy buen equipo para México. Mira, yo he pensado mucho cómo puede uno hacer para articular lo que uno está sintiendo. Una buena analogía. Un poco como cuando uno se enferma. Pues todos tienen una razón en estar enojados. Todo uno enfermo, le falló la salud y va uno a escoger un médico. Y aquí hay 3 opciones de médico. Pues hay un médico que tiene 15 años, porque ya no practica, 15 años desde su último empleo, y cuando lo va uno a ver, pues le ofrece a uno pócimas y le ofrece a uno pues una mola de recetas que nosotros hemos visto que no funcionan y que cuando lo escuchamos hablar no nos hace sentido. Le decimos, oye, mi enfermedad es seguridad, y te dice, mira, la respuesta es amor y paz. Oye, no, pero de veras, mi problema es seguridad. No, hombre, no se combate violencia con violencia. Oye, en serio, estoy preocupado por mi seguridad. No te agobies, los vamos a perdonar a todos. Ese doctor no da confianza. O va uno a ver a otro doctor y anda tocando la guitarra y en la medicina alternativa y oye, pero a mí estoy muy preocupado por la pobreza. ¿Qué es lo que propone esa pobreza? No, mira, en 20 años los coches van a volar y aquí están las carrozas en las calles de Nueva York. Y va uno y ve a un doctor con experiencia. En manos de él hay que poner nuestra salud, y en manos de quien tiene experiencia, quien ha sido honesto, quien está preparado para hacer un buen equipo por México, es al que hay que apostarle en esta elección. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que más te preocupa, Pepe? ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Qué es lo que más te frustra? Y de ganar, ¿a dónde meterías tu energía? Seguridad y pobreza. Esos son nuestros 2 grandes retos. Y yo te diría que es uno, porque muy en el fondo es Estado de Derecho. Cuando falla el Estado de Derecho... Estado de Derecho. ¡Time! ¡Estado de Derecho! A ver. Cuando falla el Estado de Derecho, cuando fallan las reglas, cuando fallan las leyes, tenemos un problema de seguridad. Cuando fallan las reglas, cuando fallan las leyes, cuando en el gobierno no hacemos nuestro trabajo, tenemos un problema de pobreza.
Se dice mucho, para decirlo así muy claro, que la política social no hay que dar pescado, hay que enseñar a pescar, a todo dar. ¿Qué quiere decir enseñar a pescar? Quiere decir que si la Constitución dice que tenemos derecho a la educación, no descansemos como gobierno hasta que todas las niñas y todos los niños estén en la escuela y estén siendo educadas, no con maestros en la calle como los que tenemos hoy en la Ciudad de México. Claro. Que si la Constitución dice que tenemos derecho a vivienda digna, no toleremos que haya en México gente que vive con un piso de tierra, o que no tiene baño, o que no le llega la luz a su vivienda. Tenemos que hacer realidad lo que la Constitución dice, y para eso necesitamos un gobierno que funcione. ¿Y de qué nos damos cuenta? Que cuando en México le damos a la gente educación, salud, vivienda, le llevamos servicio a la vivienda, tiene una buena nutrición, ese mexicano sale adelante. Ese mexicano está entre los mejores del mundo. Ese mexicano emprende, pone un negocio, tiene un empleo, rinde frutos, hace esfuerzos y sus esfuerzos le reditúan. Pero si nos equivocamos, si no le apostamos a la educación, si no le apostamos a la salud, si no cumplimos con los mínimos en materia de vivienda, ese mexicano todos los días hace esfuerzos por salir adelante y tiene la gran frustración de que sus esfuerzos no le dan resultados. Por eso la pobreza es un tema de reglas y de que las reglas se cumplan. Por eso el programa que hemos puesto como centro en esta campaña es Avanzar Contigo, para hablar con cada familia y ver en su circunstancia puntual y específica qué tiene que hacer el gobierno para que esa familia salga adelante. Y lo mismo es cierto en materia de seguridad. Claro. A ver, esta está buena, ¿eh? J.M. Loredo te pregunta, ¿cuál ha sido la secretaría, ya ves que tienes 5 de dónde escoger, donde más has aprendido de México y por qué? La Secretaría de Desarrollo Social. A ver. Esa secretaría te acerca al esfuerzo que todos los mexicanos hacen diario, en condiciones bien difíciles y bien retantes. ¿Qué es Mira, lo a mí más me fuerte marcaron que viste? Ajá. 2 experiencias que me convencen de que México tiene que ser distinto. Un día echamos a andar un comedor comunitario en Chihuahua. La verdad es que era un programa bien bonito, en donde había acento en las 2 cosas, la idea del comedor, de la alimentación, con voluntarias que se levantaban a las 5 de la mañana, preparaban la comida, le daban de comer a los niños, niñas que iban a la escuela, y luego lo comunitario, que ese mismo espacio en la tarde fuera un espacio de convivencia, cultura, libros, películas, hacer la tarea. Y de repente vi llegar una señora, cargando sobre sus hombros a su hija, que yo pensaba que tenía 7 u 8 años. Era una niña a la que le daban ataques de epilepsia desde que nació y que tenía peso y talla de 7 años, pero que tenía 15. Bueno, los programas que ahí teníamos no alcanzaban ni de lejos a resolverle el problema a esa señora. El programa de Prospera, que es un gran programa, no tenía una diferencia para las familias que enfrentaban el reto en su casa de una niña o de un niño con una discapacidad o con un problema de salud. Claro. Por eso la idea de que no podemos resolver desde el escritorio. Tenemos que hacer, como en ese caso en Chihuahua, e ir a ver y darnos cuenta que lo que esa señora necesitaba era mucho más que Prospera. Necesitaba una intervención en su familia que le ayudara, como es nuestra obligación, a que esa niña tuviera salud, a que esa niña estuviera en la escuela, a que esa familia tuviera los apoyos para que pudieran salir adelante. Y esos apoyos iban a ser diferentes para ella que para la familia de junto. Y te platico otra, que fue también muy dramática. Nos tocó entregar un albergue para jornaleros. Si de por sí la vida en casa es difícil, pues la vida del jornalero que tiene que ir saliendo de su casa para ir persiguiendo las cosechas es todavía más difícil. Bueno, ese albergue que nos tocó entregarlo para corregir, para atender una observación de derechos humanos. Resulta que en el albergue anterior se había muerto una niña. ¿Qué le pasó a esa niña? El albergue se había hecho entre el municipio, el estado, la federación, la empresa o los empresarios de la comunidad y no les habían puesto agua a ninguno de los cuartos. Esa niña tuvo que salir en la noche a buscar agua a una cisterna. Se cayó y se murió ahogada. Ese no puede ser el México que nosotros estemos dispuestos a aceptar. No podemos tener ese tamaño de brechas. Tenemos que hacerlo distinto y mejor, y podemos. En México todos los años nacen 2 millones de niñas y de niños. 175,000 nacen en pobreza extrema. Eso quiere decir que a 175,000 niñas y niños les falta educación, salud, una vivienda digna o una intervención nutricional. A México le alcanza y le sobra para asegurar
que ni una sola niña o niño nazca en pobreza extrema y que todos tengan un piso Pero parejo. ¿cómo cierras esa brecha, Pepe? Mira, la brecha entre el norte y sur la cierras por la vía de mucha mayor inversión en infraestructura. El estado en México más industrial es Nuevo León. Fue el primer estado que tuvo gas. Chiapas no tiene gas. En Chiapas tenemos que hacer muchas apuestas. Una apuesta cultural, una apuesta por el turismo, una apuesta por nuestras tradiciones, por su campo, por su ganadería, por su capacidad de emprender. Pero tenemos que llevarle gas a Chiapas. Pero a ver, explícale a la gente que no entiende y el gas que va a cambiar. Vas a poder tener industria. El gas al final sirve porque la industria pues transforma esa energía pues, en productos manufactureros. Entonces vas a poder tener una fuente adicional de empleo que hoy no tienes porque nadie pone una industria en Chiapas porque no tienes energía. Si cambias la realidad de Chiapas cambiándole la energía, ahí va a haber una gran historia de desarrollo. ¿Sabes qué? Eso me lleva a, no sé cómo explicarlo, cuentavientes, pero es como la cadena de eventos afortunados o eventos desafortunados. Porque, por ejemplo, dices, oye, van a hacer un aeropuerto internacional en la Ciudad de México que va a costar un dineral, ¿no? Unos dicen, ay, esa es una inversión estúpida, es ridículo, eso yo lo voy a pagar, ¿no? Esa es la postura un poco de AMLO. Y muchos diremos, pues, ¿sabes qué? La verdad es que sí, hay que ahorrarse ese dinero, porque al cabo que yo ni viajo y yo no lo voy a usar. Porque la cadena de consecuencias, desde eso hasta la gasolina, hasta la reforma educativa, hasta la reforma energética, no vemos a lo mejor lo que gente con un ojo más entrenado, como tú, sí ve largo plazo o mediano plazo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo del aeropuerto, que dices, ¿a mí qué? Si yo en mi vida me subo a un avión y en mi vida viajo a ningún lado, ¿a mí qué más me da que hay un aeropuerto nuevo que va a costar un dineral? Como que la cadena de consecuencias, para bien y a veces para mal, muy pocos le entendemos y como que los políticos de repente no tienen el espacio para explicar. Mira, tienes un restaurante en Oaxaca. Ajá. Y quieres que te visite un turista. Ese turista va a llegar por ese aeropuerto. El 30% de todos los turistas que vienen a México, que somos el 6º país más visitado, pasan por el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso quiere decir que el inversionista que tenía ganas de invertir en una planta para hacer pantalones de mezclilla en Tlaxcala, no la va a hacer si no tiene un buen aeropuerto. Eso quiere decir que el que está pensando hoy poner un restaurante en Oaxaca de mole negro, que además somos patrimonio de la humanidad, porque va a llegar el turismo. No va a llegar si no tenemos el aeropuerto. Al final, uno se pierde un poco en el pleito de los políticos porque piensa que el pleito no tiene que ver con uno. Sí, al final, claro. Todas y cada una de esas decisiones Eso es lo que me trauma de las cadenas. son decisiones que van a impactar en tu chamba, en tu oportunidad, en tu familia, en tu seguridad. Mira, la reforma educativa, ¿no? Que es un tema... Vamos a echarla para atrás. Bueno, uno de repente piensa en la reforma educativa, el inglés, el deporte, al final, cuando tú te educas, te estamos dando instrumentos para que resuelvas problemas en tu vida. Si le fallamos a la educación, esa niña y ese niño no va a tener esos instrumentos que le permitan salir adelante. ¿Y saben qué? Van a tener metido al Santo Labregón de 45 años en su casa y nosotras de 80 manteniéndolo. Bueno, Ahí está la cadena. 9 de cada 10 mexicanos en pobreza extrema no terminaron la preparatoria. Claro. La educación tiene sentido porque nos ayuda a tomar decisiones con problemas complicados. La prueba que se hace a los estudiantes en México, una prueba que se llama la prueba PISA. La PISA, claro, estamos rankeando fatal. Esa prueba lo que pone en perspectiva no es si sabes leer o escribir, es si sabes resolver problemas. Claro. Eso es lo que te da una buena educación. Claro. Pero eso de las cadenas, es bien importante. Se los juro que hay que hacer una infografía. Sí, de cómo impacta a largo plazo. Todo, en esta elección lo que está en juego es cómo le va a nuestras familias. Claro. Todos los demás da igual. Que por cierto, Leticia Z pregunta, ¿qué opinas, José Antonio Meade, del salario mínimo y cuál cambio propones para que la gente tenga al menos para vivir dignamente? Mira, el salario mínimo tiene que subir cada año y tiene que subir más rápido. Pero el salario mínimo no es lo único que tiene que mejorar en México, tiene que mejorar los salarios. O sea, no se conformen con el salario mínimo. Los mexicanos somos uno de los países que más trabaja. Más horas a la semana, todos los días, hacemos grandes esfuerzos. Y no somos el país que tiene los mejores salarios. De hecho, somos un país que tiene muy malos salarios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que el país cambie para que todo ese empeño que le pongamos sea más productivo y nos permita generar más valor
con nuestro trabajo. Hoy, si vemos cómo se ha transformado México, México nos ofrece cada vez más sectores y más oportunidades de muy alta productividad. Claro. En México hacemos los motores de los aviones que estamos viendo en el cielo. En México diseñamos pantallas planas. En México somos el país del mundo que más instrumentos médicos produce y vende. En México tenemos minería, tenemos turismo. Lo que tenemos que hacer es tener mejores instrumentos y nos regresa la reforma ejecutiva y nos regresa las cadenas. Si México de repente nos convertimos en un país en donde terminemos la preparatoria y terminemos la universidad, ese país y esos mexicanos van a ganar mucho más y el país va a ser mucho mejor. Oye, me encanta lo que pregunta Mónica. Hablando de las cadenas, tú has sido secretario de Relaciones Exteriores, te conoces el merequeteque con los otros países, y para todos los que sí queremos un México global, competitivo a nivel internacional, a la par de muchos otros países que están en pleno desarrollo, oye, que nuestro presidente se pueda sentar con Macron y con Trudeau, y que se pueda sentar con Theresa May y a quien le pongas, y que se le ponga con Trump, pregunta Mónica, ¿por qué no podemos mandar a Trump a la fregada? Mira, hablemos de la cadena. Te voy a decir, el diálogo es nuestro mejor instrumento. El diálogo es el único instrumento que tiene la diplomacia. No nos podemos pelear con Estados Unidos. A ver, el diálogo no implica falta de firmeza. Sí. De hecho, el diálogo exige más firmeza cuando está uno cara a cara. Y cuando a cara dice, oye, eso no, eso es inaceptable. Eso México no lo acepta nunca. Estas son nuestras condiciones. Así se da el diálogo. México no puede renunciar al diálogo nunca. México tiene que hacerlo muy bien, y sabemos hacerlo muy bien, que dialogar siempre de frente, con claridad, con valentía, y además sabiendo que somos la 14ª economía más grande del mundo, que somos 120 millones de mexicanos, que tenemos el tercer catálogo de patrimonio cultural más importante, que nos respalda nuestra historia y nos respalda nuestra unidad. Hablando de las cadenas, no podemos pelearnos a muerte con Estados Unidos y decir, pues vaya el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que hacerlo con inteligencia, con talento y con estrategia. ¿Y cómo funciona? Porque aquí hay que recordar, el presidente que más mexicanos deportó fue Obama. También teníamos muchas dificultades en la relación. ¿Qué hicimos? Empezamos a hablar de muchas más cosas. Empezamos a hablar con los alcaldes, empezamos a hablar con los gobernadores y empezamos a resolver lo que parecía sencillo. Uh-huh. De repente había quien le gustaba salir en los medios con gran estridencia y no resolvía ningún problema. Y acá platicamos con los migrantes y dijimos, ¿cómo te ayudo? Porque ellos sabían lo que necesitaban. A ver, ayúdame aquí con el alcalde y con el gobernador para que me den una licencia de manejar. Uh-huh. Ayúdame para que mis hijos paguen la misma colegiatura que los residentes. Uh-huh. Yo soy abogado. Ayúdame para que pueda participar en el mercado laboral como abogado, aunque sea migrante. Ayúdanos, porque estamos muy cerca de conseguir que haya un programa de Dreamers que proteja a los niños que llegamos a Estados Unidos porque nos trajeron nuestros papás. Eso se logró mientras yo fui secretario de Relaciones Exteriores. Y lo logramos trabajando con los migrantes, apoyando su esfuerzo con enorme discreción. Esto es, muchas veces lo que más le ayudaba a los migrantes es que nosotros fuéramos prudentes y trabajáramos con ellos, empujándolos y apoyándolos a ellos. O sea, no nos podemos pelear con Estados Unidos. Tenemos que resolver los problemas de los migrantes y nuestro interés nacional, pero tenemos que hacerlo dialogando. Y México no le saca el diálogo con nadie. México es importante, es fundamental. Yo te diría, Estados Unidos no se puede pelear con México. Tampoco. Estados Unidos tiene que sentar en la mesa y tiene que encontrar la manera que nos pongamos de acuerdo. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer sin duda. Y por cierto, pues yo me he juntado con buena parte de los que tú dices, y ya se han renovado algunos, pero ciertamente, pues con Macron, con Trudeau, con muchos de ellos, pues fui secretario de Relaciones, y me consta haberlos visto y haber aprendido de muchos de estos grandes liderazgos, pues cuáles son las experiencias y qué estaban haciendo en sus países que le servirían a México. Hay que entender cómo hacerle y qué espacio juega México en el mundo. Oye, esta me encanta, dice aquí, José Antonio Mid, soy mexicana y vivo en Bolivia. Hemos visto que la izquierda, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Brasil, como en Venezuela, hasta en Nicaragua sale embarrado, no ha funcionado. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, la pregunta es una pregunta buenísima, porque nos lleva a lo que está en juego en la elección y nos ayuda a poner un ejemplo de por qué las elecciones son importantes. La región bolivariana, uh-huh, ¿no? Compartimos Libertador, Simón Bolívar, la Gran Colombia.
Pues la Gran Colombia, era Perú, era Ecuador, era Panamá, era Venezuela. ¿Cómo estaban en 1977 y cómo están hoy? Porque ahí no podemos argumentar que somos distintos, que tenemos diferente historia, bailamos al mismo ritmo, festejamos los mismos aniversarios, sí. teníamos los mismos anhelos. Bueno, hoy Venezuela tiene 20% menos ingreso que el que tenía en 1977 y la gente pasa hambre. Y Panamá es el doble de tamaño del que tenía en 1977. Eso quiere decir que si en la Gran Colombia, en donde compartimos historia, genética, gustos, afición, hay resultados tan diferentes, hay que preguntarnos qué decisiones tomaron esos países que los llevaron hoy a estar peor. Y Venezuela es un buen ejemplo. En Venezuela, antes de Chávez, la gente decía, no podemos estar peor. Y están peor. Están pasando hambre. Uno ve las fronteras de Venezuela con la gente que está escapando, una situación en la que se metieron por tomar malas decisiones. Argentina. En Argentina lo que se decía era que se vayan todos porque son unos ineptos. Y se sumió a Argentina en una depresión que la convirtió en uno de los pocos países desarrollados que se convirtió en país en vías de desarrollo por malas decisiones de política pública. Las elecciones sí tienen consecuencias y por eso hay que apostarle a las buenas ideas y a la preparación. Ok, ahí te va esta. Bueno, ya ahorita platicamos de Nicaragua, porque ahí fuimos y es una buena anécdota. Nicaragua, ¿qué me dices? Bueno, están sí, que se jalan los pelos de la cabeza con Daniel Ortega. Por malas políticas públicas y por malas actitudes y pocos espacios de libertad. Regresando del corte, ¡todavía no te vas a ir! Todavía no se va José Antonio Meade. Tengo varias otras preguntas, entre ellas, ¿por qué no corrió como candidato independiente? También preguntan aquí, ¿cuál es tu postura ante la comunidad LGBTI y el orgullo? Quieren saber acá qué vas a hacer para fomentar la lectura, la cultura y el talento mexicano. ¿Qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio y con quién vas a negociar de nuevos socios comerciales en caso de que la relación con Estados Unidos no mejore? Muchas otras cosas interesantes con el candidato José Antonio Meade. Ahora sí que todito aquí para ustedes, solo en W Radio. Y con el hashtag Gatito Pregúntale a Meade somos trending topic a nivel nacional, porque hoy empezamos la ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales, como se los prometimos en enero, tratando de hacer un esfuerzo sobrehumano por evitar palabras como coadyuva, circunscribe, subraya. Conmine. Estado de Derecho. Estado de Derecho ya, fue el único time que tuviste en toda la entrevista. Y la expliqué bien, ¿eh? La explicaste muy bien. Bajamos bien ese balón. Unos minutitos más para que tengan la oportunidad con más tranquilidad de conocer a José Antonio Meade, uno de los 3 candidatos más importantes a esta próxima presidencia. Y les pedimos que mandaran sus preguntas y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Una de las preguntas que manda a hacer Bipolar Sunshine dice: ¿por qué, José Antonio Meade, no te lanzaste como candidato independiente siendo que tú no eres militante del PRI? Mira, parte del tema que ha pasado en México y en el mundo es que hay distancia entre partido y sociedad, entre sociedad y gobierno. Y la mejor manera de zanjar esa distancia es con diálogo y con cercanía. Y hoy aquí me ofrecen la oportunidad de hacer un equipo, en una fórmula que es bien interesante y que hay que reconocer que es profundamente transformadora. Es un partido político que dice, yo voy a abrir puertas y ventanas para invitar a un ciudadano y juntos presentarnos a hacer equipo. Y es mucho más posible que en ese equipo, en ese esfuerzo que estamos haciendo con partidos, ganemos la presidencia. Y lo vamos a hacer con propuestas y lo vamos a hacer transformando al partido para que esta decisión que el partido toma de hacerse un partido abierto y ciudadano se convierta en una nueva etapa hacia adelante y en una nueva forma de hacer política. ¿Cómo aseguras que si ganas la presidencia de la República, tú no vas a ser víctima del PRI? Mira, yo llevo trabajando muchos años y he integrado muchos equipos y estoy absolutamente convencido de que México tiene que ser y tiene que servirse de los mejores, de las mejores y de los mejores, y que tiene que rescatar por los muchos valores positivos que hay en todos lados. A ver, el PRI es el partido de la educación pública, es el partido de la autonomía de las instituciones, es el partido que construyó muchas de las instituciones del país y hoy es un partido que en equipo habla por las mujeres,
habla por los jóvenes, pone al centro una estrategia de seguridad integral. El PRI es un partido que ha sabido transformarse y que hoy se está transformando, abriéndole la puerta a un ciudadano y haciendo equipo con él para ganar esta elección. Oye, dice aquí de Jim. A mí como ama de casa, y hablemos a todas las mujeres que pueden estar escuchando, a todas las que son mamás, a todas las que sí les preocupa que sus hijos el día de mañana crezcan y no tengan que competir con niños de otra escuela en México o por un trabajo con alguien que vive en otro estado. Niños que van a competir con niños de la India, de Corea, franceses, ingleses. Cada vez hay menos fronteras y nuestros hijos tienen que estar más preparados. Pero también a todas las mujeres que estamos hartas de que nuestros hijos no puedan andar en patineta como nosotros y que no puedan subirse una avalancha y que no puedan ir a comprar el pan sin pavor de que te lo secuestren. Para todas ellas, según lo que dice de Jim, cuando mis hijos salgan de la escuela o a divertirse, a mi familia, vecinos, en la calle, en el coche, ahora sí que, ¿cómo me van a beneficiar a mí tus propuestas, José Antonio Meade, y cómo se va a ver reflejado hasta en el súper que yo compro? Mira, déjame empezar por la seguridad y vamos viendo los demás temas. ¿Qué nos pasó en seguridad? La forma de hacer delincuencia organizada en México cambió. Esto que vemos de repente en la tele, de que se ponían de acuerdo, se dividían el territorio, se concentraban en el tráfico de drogas y les preocupaba la carretera para llegar a Estados Unidos, es un mundo que desapareció en México hace más de una década. Hoy la delincuencia organizada trafica drogas, trafica armas, trafica personas, roba combustible, secuestra, extorsiona, cobra derecho de pisos, roba casa habitaciones, roba automóviles, los deshuesa y lo vende como autoparte en Centroamérica. Esto es, la escala de la delincuencia organizada cambió de manera brutal y nosotros no como gobierno. Nosotros nos quedamos cortos en el cambio que teníamos que haber dado para poder enfrentar la seguridad o para poder enfrentar más bien el riesgo de la inseguridad de la forma que de Jim y las amas de casa que nos están escuchando esperan. 3 cosas tenemos que hacer diferentes. Primero, tenemos que prevenir, pero una prevención de todos los niveles de gobierno y de todas las secretarías de Estado. Tenemos que recuperar nuestro sentido de comunidad. Tenemos que ver reflejada la prevención en parques y espacios públicos, en mejor alumbrado. Tenemos que ver reflejada la prevención en cámaras en el transporte público. Tenemos que ver reflejadas la disuasión en que cerremos nuestra frontera al tráfico de armas, en que le quitemos el dinero a los delincuentes, en que los policías tengamos más y estén mejor pagados. Pero lo elemental y lo que hacemos peor es que no tenemos capacidad de investigar y de castigar. En México solamente 3 de cada 100 delitos que se denuncian se investigan. Ahí está nuestro talón de Aquiles. No importa qué hagamos en prevención, no importa qué hagamos en disuasión, si no tenemos capacidad de investigar y de castigar, no vamos a resolver el problema de seguridad. Tendríamos que hacer 3 cambios para mejorar nuestra capacidad de investigación. Primero, necesitamos un código penal único en los delitos que más nos duelen, en los que tienen violencia. No puede ser, o nos están oyendo en todo el país. Ajá. Bueno, en todo el país actúa la delincuencia organizada y el Estado no. El Estado actúa. O sea, ¿pero qué quieres decir? Que en Tlaxcala son 6 meses, pero en Monterrey son 6 años, pero en el DF son 5 días. Déjame ser peor. En Nuevo León no está definida la extorsión como delito. En Jalisco, el robo en casa habitación se castiga con mucho menos severidad. O sea, que la ley sea parejo en todos los países, de todos los estados, en todas las ciudades, en todos los municipios. Para que los podamos investigar igual, para que podamos tener una agencia federal de investigación que tenga 4 veces más investigadores que los que tenemos hoy y que sepa el ciudadano. Cada denuncia, lo menos que voy a esperar es que se investigue y que esa investigación resulte en que se castigue al que violó la ley. Porque si en México no tenemos la seguridad de que se va a castigar al que viola la ley se va a seguir violando. Por eso, la idea de la amnistía de Andrés Manuel es tan mala, porque es justo al revés de lo que México necesita. México no necesita el perdón, México lo que necesita es investigar y castigar. Si nosotros nos vamos por la vía del perdón, de sacar a los delincuentes de la cárcel y regresarlos a la calle, vamos a hacer más grave la crisis de seguridad. Si por el contrario, denunciamos, y cuando denunciamos investigamos, y cuando investigamos castigamos, entonces lo que hagamos en prevención y lo que hagamos en disuasión nos va a funcionar mejor. Pero parte de la base de reconocer que enfrentamos un reto enorme y que nosotros nos quedamos chicos frente a ese reto. Nosotros somos muy coloquiales. El gobierno se quedó chico. ¿Vas a ser una perra en celo?
En el tema de seguridad, eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que con esa pasión se vuelque en favor de la prevención, trabaje en favor de la disuasión y que investigue, dándole certeza al ciudadano de que ningún delito va a quedar impune. Si acabamos con la impunidad, van a regresar la paz y la tranquilidad. Pues es un poco lo que hemos hablado aquí, cuentavientes, de que qué pasa con el alcoholímetro. Es un muy buen ejemplo. Es un gran ejemplo. Del alcoholímetro no caiga, te salvas. ¿Quién de ustedes se atreve a, después de haberse echado unos drinks, de ponerse detrás del volante? Claro. Porque sabes que te vas al torito y no te saca ni Dios Padre. Y nos regresa a la cadena de consecuencias. Sí. El alcoholímetro y cero impunidad al que tome y maneje se traduce en que se salven vidas. Claro. En que tengamos menos accidentes, en que las niñas, los niños, los jóvenes puedan tener la certeza de que en nuestras calles pues no va a estar presente atrás del volante alguien que cambió nuestra cultura y cambió nuestra conciencia. Eso es lo que hay que hacer en seguridad. Claro. Day Jim, por último, para contestar su pregunta, a mí como ama de casa, ¿cómo me beneficia hasta cuando yo voy y compro al súper? Mira, ahí hicimos un trabajo bien interesante en Cedesol y que llamaba la atención como enfoque incluso. Nosotros llegamos y dijimos, bueno, a ver, para resolver el problema de pobreza, ¿qué tenemos que hacer? Y no solamente nos fijamos en el tema de los derechos, de lo que yo aquí hemos platicado, sino que nos fijamos también en el tema del ingreso y de los precios. Y entonces empezamos a trabajar con todos los sectores que están involucrados en lo que del día a día queremos ver en nuestra mesa familiar. Platicamos con los productores, con los consumidores y las decisiones son fascinantes. ¿Cómo le hacemos para que lleguen los bienes más baratos al mercado? ¿Cómo le hacemos para que lleguen los bienes más baratos a los supermercados? ¿Queremos más supermercados? ¿Cómo queremos el abasto? ¿Qué hacemos con el financiamiento? ¿Qué hacemos con el comercio? ¿Cómo logramos que lleguen los bienes en muchas mejores condiciones de acceso para que al final del día el trabajo que estamos haciendo rinda frutos y lo veamos reflejado en nuestra mesa? Eso, que no se diga más. Listo. Tengo 3 más, es que te lo juro que te quiero dejar ir, pero los cuentavientes no quieren. No, acá estamos pendientes, atentos y muy agradecidos de la oportunidad de platicar con tus cuentavientes. Sí, claro. Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta. Muchos que nos escuchan en el programa, tenemos una audiencia que va desde los 18 hasta los 65, muchos millennials, dicen aquí, ¿qué onda con los jóvenes? ¿Qué nos prometes a los jóvenes? Mira, la semana pasada tuvimos a Ali Guarneros, una chava mexicana que se fue muy joven con su mamá, madre soltera, 4 hijos, a vivir a San José, California. Hoy es una del 4% de mujeres ingenieras en aeronáutica que están en la NASA. Nosotros que en este programa impulsamos tanto el emprendedurismo y que nuestra chamba todos los días 3 horas es enseñarle a todos los que escuchan que sí pueden, que el cielo es el límite, que pueden irse a estudiar a Australia, hacer una maestría en Yale, que todo es posible, que las oportunidades se crean. Quieren saber qué les prometes a los jóvenes para que sí puedan desarrollar todo su potencial, para todos los que sienten que el gobierno o el país no le está dando las oportunidades. Mira, de los eventos más padres que tuvimos en campaña fue cuando nos juntamos con rectores de tecnológicos en Sonora. Y nos platicaron lo que estaban haciendo con los jóvenes en Sonora. Se pusieron de acuerdo la Universidad Autónoma de Sonora con las universidades en Arizona. Y se fueron a estudiar en la reserva del Pinacate, porque ahí consideraban que había condiciones que les podían simular cuáles serían los retos que enfrentaría una misión a Marte. Bueno, esos son los temas que están viendo en los tecnológicos mexicanos. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar la prepa y abrirles la oportunidad de educación superior. Ese es mi compromiso. Has hablado mucho de becas. Becas, transporte, seguridad. ¿Por qué un joven abandonaría la escuela? Porque le falta una beca, porque le falta apoyo para el transporte público, porque le falta seguridad, porque le queda lejos o porque tiene un problema en su casa. Cualquiera que sea la razón, es nuestra responsabilidad resolverlo, porque el país va a ser distinto si nosotros les damos a los jóvenes instrumentos. ¿Instrumentos para qué? Para estudiar, para trabajar o para emprender. Claro. Pero para emprender también se necesitan esos instrumentos. Se necesitan universidades que incuben proyectos, un sector privado que acompaña al emprendedor para que el proyecto sea exitoso, un adulto mayor que con su mentoría y su experiencia se siente con el emprendedor y le ayuda a que salga adelante. Yo veo un México de jóvenes que estudian y trabajan y que el trabajo le da valor curricular. Veo un mundo de jóvenes que va a las aulas, pero que a través de la tecnología les hacemos llegar también conocimiento, y veo un mundo de jóvenes que emprenden. Oye, tenemos una gran comunidad LGBTIQ. Aquí quieren saber cuál es tu postura. Respeto.
estamos obligados a guardar un respeto absoluto, y no solo eso, sino que estamos obligados con todos a hacer este trabajo que aquí estamos platicando. Estamos obligados a que tengan educación, estamos obligados a que tengan oportunidades de negocio, que tengan oportunidades de trabajo, que tengan oportunidades como cualquiera en México de soñar y de crecer. Yo soy un agente de fe, soy un agente de valores, soy un agente que cree y que vive su fe, y soy un agente que desde esa fe cree también en el respeto. Oye, por último, última pregunta. Little Miss Sunshine dice: José Antonio Meade, ¿por qué debería de votar por ti el 1 de julio? Porque soy el que ofrece preparación y experiencia, y el que voy a hacer equipo con todos y cada uno de ustedes para que México sea una potencia, para que México sea el país que estamos soñando, para que México sea un país que te ofrezca la oportunidad de que tus sueños se cumplan, para que México sea ese país que aspiramos ser, en donde los mexicanos podamos ser felices, podamos vivir mejor y podamos estar tranquilos. O sea, imagínate que estás vendiendo un celular, pero estás vendiendo un país, y estás vendiendo una promesa de un país mejor que nos vas a entregar en los siguientes 6 años. ¿Cómo es ese país? Yo les garantizo que nuestros hijos van a recibir un mejor país que el que recibimos nosotros. Un país seguro y tranquilo, un país de oportunidades, un país donde los mexicanos tengan preparatoria y educación superior, un país en donde los adultos mayores tengan una casa de día y sean miembros productivos, acompañados y dignificados de nuestra comunidad, un país seguro, un país que se encuentre entre los mejores del mundo en todos los indicadores, un país del que nos sintamos profundamente orgullosos y en el que estemos viviendo en paz y tranquilidad. Gracias, José Antonio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, con estas bellas palabras de Marta de Baile nos despedimos. Es que Rebeca y yo te queremos decir algo. Es una sorpresa que tenemos para ti. Nunca hemos entendido por qué es tan raro hacer eso, ¿eh? ¿Qué parte? Pues eso. ¿Simpatizar? Sí, ¿Simpatizar? Una simpatía, ¿no? Sí, pues sí. ¿No? Una simpatía. Te queríamos decir algo. Antes de agradecerte por haber estado aquí, por tomarte el tiempo, por venirnos a hablar como un mortal, lo que tantos y tantas queremos entender, porque sí queremos asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene el próximo 1 de julio, porque el futuro de este país depende de nosotros. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por hablar con los cuentavientes, gracias por enseñarnos a otro José Antonio. Ya otro día te invitamos después a hablar de cuando eras chiquito y así. Sí, exacto. ¿No? Y a cantar. Pero te queremos dar una dedicatoria, Rebeca y yo. ¿Estás listo? Estoy listo, estamos Suéltala, listos. pero hay que soltarla y escucharla. Ok. Suéltala, Chapo. You had me at hello. ¡Gracias, José Antonio! ¡Bravo! ¿Qué tal te sorprendimos Realmente, con chico, esa? como Jerry Maguire, me Exacto. sentí, ¿eh? ¿Sabes qué? You had us at hello. No, vamos a caminar sobre nubes después de Eso.